Un estudiante pobre se casó con una millonaria de 73 años. 7 días después, quedó impactado cuando ella le pidió. Era una mañana como cualquier otra para Alejandro. El despertador sonaba a las 6 de la mañana, pero él ya estaba despierto. El sueño ligero era consecuencia de noches mal dormidas, llenas de preocupaciones que se acumulaban como una tormenta. Se levantó lentamente, escuchando el sonido discreto de la respiración de su madre, Carmen, que dormía en el pequeño cuarto de al lado. El reloj en la pared marcaba el inicio de otro día de lucha. El olor a café recién hecho llenaba el aire, aunque el sabor era casi siempre el mismo, amargo y mezclado con preocupación. Isabel, su hermana de 14 años, ya estaba lista para ir a la escuela. Lo miró con una sonrisa esperanzada, sosteniendo su mochila desgastada. A pesar de las dificultades, sus ojos brillaban con el sueño de convertirse en veterinaria, una meta que Alejandro deseaba profundamente ayudarle a alcanzar. «Buenos días, hermano», dijo ella. «Buenos días, Vía. Ve con calma hoy, ¿sí?», respondió Alejandro tratando de ocultar el cansancio. En cuanto Isabel salió rumbo a la escuela, Alejandro se dirigió al cuarto de su madre. Carmen estaba acostada, pálida y frágil, con una pila de medicamentos al lado de la cama. El tratamiento para su enfermedad crónica era caro, y Alejandro sabía que el dinero se estaba acabando. La ayudó a sentarse, ofreciéndole el desayuno, que ella aceptó con una sonrisa débil. «Te pareces tanto a tu padre, Alejandro. Estaría orgulloso de ti», dijo ella con la voz entrecortada. Alejandro tragó saliva, intentando contener las lágrimas. Sabía que su madre hablaba con sinceridad, pero la comparación con su padre, quien siempre había sido el pilar de la familia, pesaba en sus hombros. ¿Cómo podría estar a la altura de un hombre tan admirado? Tomó su vieja carpeta y salió apresurado hacia el despacho de abogados donde trabajaba como asistente. El lugar era pequeño y sofocante, con montones de papeles apilados sobre las mesas. Su jefe, el doctor Arnaldo, era un hombre rígido y exigente, con poca paciencia para los errores. «Alejandro, revisa estos contratos y tenlos listos antes del almuerzo», ordenó Arnaldo sin siquiera mirarlo. Alejandro asintió sin discutir. El trabajo era agotador y, muchas veces, desmotivador, pero no tenía otra opción. Era lo que mantenía a su familia de pie. Mientras lidiaba con las pilas de documentos, escuchaba a sus colegas conversando al fondo. «Hay un evento mañana por la noche en el club de golf. Va a estar lleno de gente importante», comentó Álvaro, uno de los abogados del despacho. «Un evento de esos no es para gente como nosotros, ¿no?», bromeó Alejandro, tratando de disimular su desinterés. «Deberías ir, amigo. Hacer contactos puede cambiar tu vida», sugirió Álvaro. Alejandro rió de forma nerviosa, pero la idea quedó en su mente. Siempre había creído que esas reuniones eran para personas con dinero y estatus, no para alguien como él. Sin embargo, cuando volvió a casa esa noche y miró a su madre y a su hermana, la sugerencia de Álvaro comenzó a tener sentido. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar una oportunidad que cambiara el destino de su familia. Al día siguiente, mientras organizaba su escasa ropa formal, Alejandro reflexionaba sobre lo desesperante de su situación. No sabía qué esperar del evento, pero sabía que tenía que intentar algo diferente. No podía darse el lujo de desperdiciar una oportunidad, por pequeña que fuera. La noche del evento llegó y Alejandro se sentía como un intruso en un territorio que no le pertenecía. Ajustó la corbata prestada frente al espejo, tratando de parecer confiado, pero el desconcierto era evidente. Al llegar al club de golf, quedó impresionado con la grandeza del lugar. Candelabros de cristal brillaban sobre mesas lujosamente decoradas, y el suave sonido de un cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente.
Hombres con trajes impecables y mujeres en vestidos deslumbrantes se movían con una naturalidad que hacía que Alejandro se sintiera aún más fuera de lugar. Caminaba por el salón intentando pasar desapercibido, saludando educadamente a quienes cruzaban su camino. Cada sonrisa que recibía parecía cargada de juicio, como si su presencia allí fuera un error en el sistema. En un momento, mientras se servía un vaso de agua, escuchó fragmentos de conversaciones sobre viajes internacionales, adquisiciones millonarias y cenas exclusivas. Ese era un mundo distante, casi surreal. Mientras observaba a la multitud, una figura en particular llamó su atención. Una mujer de cabello gris, elegantemente recogido y un vestido negro simple, pero refinado, estaba sentada sola en una mesa. Mantenía una postura imponente, con un aire de autoridad y serenidad que la distinguía de los demás. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, ella le sonrió, un gesto sutil pero cálido. Antes de que él pudiera reaccionar, ella lo llamó con un leve gesto de la mano. «Pareces perdido», dijo ella mientras él se acercaba, dudoso. Su voz era firme, pero acogedora. «Tal vez porque lo estoy». Alejandro intentó sonreír, todavía incómodo. La mujer se presentó como Teresa Ramírez, y Alejandro se dio cuenta de que estaba frente a alguien conocido en ese círculo, aunque él nunca había oído hablar de ella. Teresa lo invitó a sentarse y, sin ceremonias, comenzó a conversar. A diferencia de los demás invitados, ella no parecía interesada en presumir ni impresionar. En cambio, mostró curiosidad genuina por Alejandro, preguntándole qué hacía allí y cómo era su vida. Al principio, Alejandro respondió de forma breve, casi ensayada, intentando mantener la conversación superficial. Pero Teresa tenía una habilidad especial para mantener la charla, y había algo en su mirada, una atención genuina, que le hizo bajar la guardia. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que podía hablar sin miedo a ser juzgado. «Mi vida no es exactamente interesante. Trabajo en un despacho de abogados y estudio por las noches. El resto del tiempo lo dedico a mi familia», dijo, con un tono casi de disculpa. «¿Y eso no es interesante? Me parece que cargas con más responsabilidades de las que muchos aquí jamás tendrían». Teresa se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en los de Alejandro. Con ese pequeño aliento, él empezó a hablar más. Le contó sobre su madre, Carmen, y su lucha contra la enfermedad, sobre Isabel, que soñaba con ser veterinaria, y sobre cuánto se sentía impotente ante las dificultades económicas que enfrentaban. Las palabras fluían con una honestidad que lo sorprendía, como si un peso estuviera siendo levantado de sus hombros. Teresa escuchaba atentamente sin interrumpir, pero con expresiones que reflejaban comprensión y empatía. «Eres un joven admirable, Alejandro», dijo ella después de un breve silencio. «Pocos tendrían el valor de hacer lo que tú haces». Él se sonrojó ante el elogio, poco acostumbrado a recibir palabras tan directas. Teresa no solo era educada, parecía ver algo en él que ni él mismo notaba. A medida que avanzaba la conversación, Alejandro se sentía cada vez más cómodo. Habló de sus miedos, sus sueños e incluso de sus frustraciones con el trabajo. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que muchas personas ya habían salido del salón, pero él no había notado el paso del tiempo. «Parece que esta noche fue más productiva de lo que esperabas», dijo Teresa con una sonrisa al notar la mirada sorprendida de Alejandro al darse cuenta de la hora. «Creo que sí. Gracias por escuchar, doña Teresa. No sé por qué hablé tanto». Se rió, un poco avergonzado. «Tal vez porque alguien finalmente te preguntó cómo estás». Esas palabras resonaron en la mente de Alejandro mientras se levantaba para despedirse.
Teresa lo detuvo suavemente por el brazo y le entregó una tarjeta con su nombre y número. Si necesitas algo, Alejandro, no dudes en buscarme. A veces, un encuentro inesperado puede ser el comienzo de algo importante. De vuelta a la realidad de su rutina, Alejandro se sentía extraño. Algo en ese encuentro lo había marcado profundamente. Teresa no era solo una mujer rica e influyente. Había algo más en ella, una profundidad que él no lograba definir. Mientras caminaba a casa por las calles oscuras, no podía dejar de pensar si ese momento sería solo una curiosidad en su vida o si marcaría algo más grande. Teresa había escuchado lo que nadie más escuchaba, y Alejandro sintió que, por primera vez, su voz había sido notada. Y eso lo intrigaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. La invitación de Teresa llegó en un elegante sobre de papel grueso, entregado personalmente por un mensajero. Alejandro, sorprendido, abrió el sobre con cuidado, revelando una tarjeta escrita a mano que lo invitaba a visitarla en su casa. La invitación era directa pero cortés y terminaba con una frase que lo intrigó. «Hay algo importante que necesito discutir contigo». Pasó el día pensando en qué podría querer Teresa. La conversación que habían tenido en el evento seguía resonando en su mente, pero no tenía idea del propósito de una reunión en su casa. Reticente, pero curioso, decidió aceptar. A la hora acordada, se puso su mejor camisa, aunque algo arrugada, y se dirigió a la dirección indicada. La mansión de Teresa era deslumbrante, pero no ostentosa. La arquitectura combinaba elegancia y simplicidad, con grandes ventanales que dejaban que la luz del atardecer iluminara las habitaciones. Alejandro fue recibido por una empleada que lo condujo a una sala de estar acogedora, decorada con muebles clásicos y obras de arte discretas pero impactantes. Teresa lo esperaba sentada en un sillón cerca de la ventana, con una taza de té en las manos. «Qué bueno que viniste, Alejandro», dijo ella con una sonrisa. «Por favor, siéntate». Él obedeció, todavía sin saber qué esperar. Teresa comenzó la conversación con una ligereza sorprendente, preguntándole sobre su familia y cómo estaba enfrentando los desafíos. Alejandro respondió con cautela, pero sentía que ella lo escuchaba con la misma atención que había demostrado en el evento. Después de unos minutos, Teresa cambió de tono. Su postura, aunque aún tranquila, se volvió más seria. «Quiero compartir algo contigo, Alejandro. Algo que pocos saben de mí». Comenzó a contarle sobre su vida. Explicó que era viuda desde hacía muchos años, sin hijos ni familiares cercanos. A pesar de su riqueza, se sentía sola e incomprendida por la mayoría de las personas a su alrededor. Teresa reveló que, a lo largo de los años, se había dedicado a causas benéficas, ayudando a personas en situaciones vulnerables, pero sentía que su legado estaba en peligro. «Es difícil encontrar a alguien en quien confiar, Alejandro. Alguien que entienda el valor de lo que he construido y tenga la empatía para continuar con este trabajo». Alejandro la escuchaba con atención, pero no lograba entender hacia dónde iba con esa conversación. Entonces, Teresa hizo la propuesta que cambiaría su vida para siempre. «Quiero que te cases conmigo». Las palabras flotaron en el aire como una explosión silenciosa. Alejandro parpadeó, sin estar seguro de haber escuchado bien. «¿Perdón, qué?», balbuceó, incrédulo. «Quiero que te cases conmigo», repitió Teresa con calma. «No te preocupes, no estoy hablando de amor ni romance, estoy proponiendo un acuerdo práctico». Ella explicó su idea con claridad y objetividad. El matrimonio sería solo una formalidad, un contrato que permitiría a Alejandro asumir un papel central en sus proyectos benéficos. A cambio, ella resolvería todos los problemas financieros de su familia.
las deudas serían saldadas, Carmen tendría acceso al mejor tratamiento médico y Isabel podría finalmente estudiar para cumplir su sueño de ser veterinaria. No espero nada más que compromiso con el propósito que compartiremos. No habrá expectativas emocionales ni físicas entre nosotros, solo un acuerdo basado en confianza y objetivos mutuos. Alejandro estaba en shock. Las palabras de Teresa sonaban al mismo tiempo generosas y aterradoras. No sabía qué pensar. Yo no sé qué decir, admitió después de un largo silencio. No espero que decidas ahora. Sé que es mucho para asimilar. Pero piénsalo, Alejandro. Piensa en lo que esto puede significar para tu madre, para tu hermana y para ti. Teresa le entregó un pequeño sobre con los detalles formales de la propuesta. Vuelve cuando tengas una respuesta. De camino a casa, Alejandro se sentía como si estuviera en trance. Su mente estaba llena de emociones encontradas: sorpresa, miedo, confusión y esperanza. La propuesta de Teresa era, de hecho, una solución a sus problemas. Pero, ¿a qué costo? Pasó la noche en vela, caminando de un lado a otro en su habitación. Lo que parecía una decisión sencilla, salvar a su familia, estaba impregnado de dilemas morales y personales. Casarse sin amor, por obligación, iba en contra de todo lo que había imaginado para su vida. Pero por otro lado, la imagen de su madre sufriendo y de su hermana teniendo que renunciar a sus sueños pesaba como una ancla en su corazón. Mientras el amanecer pintaba el cielo con tonos anaranjados, Alejandro finalmente se sentó al borde de la cama, exhausto. Sabía que tenía que tomar una decisión, y cualquier decisión que tomara cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Alejandro decidió aceptar la propuesta de Teresa tras días de intensa reflexión. La decisión no fue tomada a la ligera. Sabía que renunciar a sus expectativas sobre el matrimonio, algo que siempre imaginó impulsado por el amor y la compañía, era un sacrificio necesario para salvar a su familia. Al comunicarle su decisión a Teresa, ella lo recibió con un asentimiento satisfecho y una leve sonrisa, pero no mostró ninguna sorpresa, como si ya lo esperara. La boda tuvo lugar en una mañana soleada, en un discreto registro civil en el centro de la ciudad. Estaban presentes solo 2 testigos, elegidos por Teresa, y el notario que oficializó la unión con la eficiencia de quien lo ha hecho miles de veces. Alejandro vestía un traje sencillo y algo ajustado, mientras que Teresa exhibía su elegancia habitual, con un vestido azul marino que irradiaba sobriedad. La ceremonia fue breve, sin discursos ni emociones, solo un contrato firmado y unas palabras protocolares. Al salir del registro civil, Teresa le entregó a Alejandro una carpeta con documentos meticulosamente organizados. Dentro había comprobantes de pagos que ella ya había realizado. Las deudas acumuladas por la familia de Alejandro, que lo atormentaban desde hacía meses, habían sido saldadas. «Como lo prometí», dijo Teresa, con una calma casi desconcertante. Pero no se detuvo ahí. Ese mismo día, Alejandro recibió una llamada del hospital, informándole que su madre sería trasladada a una clínica privada de excelencia, donde tendría acceso al mejor tratamiento. Además, Isabel fue inscrita en una escuela prestigiosa, con todos los gastos cubiertos. La transformación en la vida de su familia fue tan rápida que parecía irreal. Alejandro volvió a casa esa noche con sentimientos encontrados. Por un lado, la gratitud que sentía hacia Teresa era inmensa. Ella había cumplido su palabra y había cambiado radicalmente la realidad de su madre y su hermana. Por otro lado, una inquietud persistente lo acompañaba. Teresa era eficiente y objetiva, pero había algo en su actitud que lo incomodaba. Parecía distante, casi fría, como si mantuviera una barrera invisible entre ellos. Los días que siguieron al matrimonio estuvieron marcados
por una rutina práctica. Alejandro se mudó a la mansión de Teresa, pero fue acomodado en una habitación separada, lejos de la de ella. La casa era tan grande que muchas veces se sentía como un extraño dentro de ella. Teresa seguía actuando con amabilidad, pero siempre de manera reservada, sin mostrar ninguna intención de acercarse emocionalmente. Una noche, mientras Alejandro exploraba la biblioteca de la casa, una sala inmensa llena de libros antiguos y bien cuidados, encontró un pequeño marco con una foto de Teresa junto a un hombre más joven. La sonrisa de ella en la foto era diferente, más cálida que cualquier expresión que él hubiera visto desde que la conoció. Al preguntar sobre la foto al día siguiente, ella desvió la mirada y respondió rápidamente: «Él era mi esposo. Hace mucho tiempo». La conversación terminó ahí, pero la curiosidad de Alejandro creció. Sabía muy poco del pasado de Teresa, aparte de los fragmentos que ella había contado. La distancia emocional de ella lo hacía cuestionar sus intenciones. ¿Por qué lo había elegido a él? ¿Por qué confiaba tanto en él para asumir responsabilidades tan importantes? Mientras esas preguntas ocupaban su mente, la vida de su familia florecía. Carmen, ahora con el tratamiento adecuado, comenzó a recuperar fuerzas. Su voz, antes débil y cansada, volvía a tener vigor. Isabel, por su parte, parecía radiante al hablar sobre las clases en la nueva escuela y sus planes para el futuro. Alejandro observaba todo con una mezcla de alivio y satisfacción. Su decisión, por más difícil que fuera, había dado frutos inmediatos. Aún así, no podía ignorar la sensación de que Teresa escondía algo. En algunas ocasiones, la veía perdida en sus pensamientos, mirando al vacío con una expresión melancólica. En otras, parecía evitar ciertos temas o conversaciones más profundas. También estaba la cuestión del proyecto importante que mencionó antes del matrimonio, pero que hasta entonces no había vuelto a mencionar. Alejandro intentó concentrarse en el presente. Teresa le ofreció la oportunidad de estudiar sin preocuparse por el dinero y lo alentó a seguir trabajando en el pequeño despacho de abogados. A pesar de eso, su curiosidad sobre las verdaderas intenciones de Teresa crecía día a día. En ese entorno lujoso, donde no parecía faltar nada, Alejandro sentía que el precio que había pagado por el bienestar de su familia era mayor de lo que había imaginado. Ahora estaba involucrado en algo mucho más grande que un simple acuerdo. Y, de alguna manera, sabía que las respuestas que buscaba estaban ocultas entre las líneas de la historia de Teresa. La mañana estaba tranquila, con los rayos del sol filtrándose por las grandes ventanas de la mansión. Alejandro, como de costumbre, desayunaba solo en una de las muchas mesas del piso inferior. La soledad en ese entorno grandioso comenzaba a resultarle familiar, pero el vacío empezaba a pesarle. Todavía se estaba adaptando al ritmo de vida junto a Teresa, quien siempre parecía ocupada o distante. Ese día, Teresa bajó las escaleras con pasos ligeros, llevando un pequeño sobre en las manos. Su expresión era seria, pero tranquila, como si estuviera a punto de abordar un asunto que había postergado por demasiado tiempo. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo mientras tomaba una silla a su lado. Sin esperar respuesta, Teresa extendió el sobre hacia él. «Léelo cuando estés solo. Todo lo que necesito decir está ahí». Confuso y preocupado, Alejandro aceptó el sobre, percibiendo el peso emocional que parecía envolverlo. Teresa se levantó rápidamente y salió de la sala sin decir nada más. Él permaneció mirando el sobre la mesa durante unos minutos antes de finalmente abrirlo. Dentro encontró 2 documentos y una carta escrita a mano en una caligrafía firme pero elegante. El primer documento era un resumen detallado de las operaciones de un fondo benéfico, valores invertidos, proyectos apoyados y el impacto de esas iniciativas.
El segundo era un contrato de transferencia de poder, nombrándolo como el futuro administrador del fondo. Fue entonces cuando abrió la carta. Las palabras de Teresa, organizadas con cuidado, parecían cargar el peso de años de reflexiones y decisiones difíciles. Alejandro, desde el día en que nos conocimos, vi en ti algo que pocas personas poseen, una empatía genuina y una honestidad que no se puede enseñar. Estas cualidades me dieron el valor para tomar la decisión más importante de mi vida. Necesito que sepas que no me queda mucho tiempo. Estoy enfrentando una enfermedad terminal que no tiene cura. El diagnóstico me lo dieron hace meses, y cada día que pasa siento cómo mi cuerpo se debilita. Decidí no compartir esto con muchas personas, porque no quiero compasión ni juicios. Cuando te propuse matrimonio, no fue solo para ayudarte a ti o a tu familia. También fue porque creo que eres la persona adecuada para continuar algo mucho más grande que los dos. El fondo benéfico que he construido durante décadas es el trabajo de mi vida. Representa mi intento de devolverle al mundo un poco de lo que me ha dado y de ayudar a quienes más lo necesitan. Eres joven, resiliente y tienes un corazón que comprende el dolor y los desafíos de los demás. Por eso confío en ti para liderar este legado. No espero que aceptes esta responsabilidad sin dudas. Solo quiero que entiendas la razón detrás de mi elección. Lo que tienes frente a ti es más que un contrato. Es una oportunidad para transformar vidas, como yo he intentado hacerlo. Te pido que lo pienses con cuidado. Sé que la responsabilidad es grande, pero creo que puedes con ella. Con sinceridad, Teresa. Alejandro terminó de leer la carta con un nudo en la garganta. Las palabras de Teresa lo tomaron completamente por sorpresa. Había pensado que el matrimonio era solo una solución práctica para sus problemas financieros, pero ahora entendía que formaba parte de algo mucho más grande. Un plan cuidadosamente elaborado por una mujer que veía en él una cualidad que ni siquiera él mismo reconocía. La revelación de su enfermedad trajo una oleada de emociones contradictorias. Alejandro sintió tristeza por Teresa, quien, a pesar de su fuerza y determinación, enfrentaba silenciosamente su mortalidad. Al mismo tiempo, se sintió abrumado por la responsabilidad que ella le había confiado. ¿Sería capaz de continuar con su trabajo? ¿Y si fallaba? Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminaba por la mansión, absorbiendo las palabras de la carta y observando los detalles del lugar. Cada obra de arte, cada fotografía, parecía contar una historia sobre la vida de Teresa y el impacto que había dejado. El silencio de la casa, que antes parecía vacío, ahora estaba cargado de significado. Al día siguiente, Alejandro encontró a Teresa en la biblioteca. Ella estaba sentada en su sillón habitual, leyendo con calma, como si la conversación del día anterior no hubiera ocurrido. Dudó por un momento, pero finalmente habló. «Teresa, leí tu carta». Ella levantó la vista del libro, observándolo con atención. «¿Y qué te pareció?» «Es mucho más de lo que esperaba. No sé si estoy listo para esto», admitió con sinceridad. «Nadie está listo, Alejandro. Ni siquiera yo lo estaba cuando comencé. Pero es en el proceso donde descubrimos nuestra fortaleza». Teresa no presionó a Alejandro para que tomara una decisión inmediata. Sabía que necesitaba tiempo para asimilarlo todo, pero, por primera vez, Alejandro sintió que la distancia entre ellos se había reducido un poco. Empezaba a comprender que, detrás de la postura fría y reservada de Teresa, había una mujer llena de vulnerabilidades, pero también de una determinación inquebrantable. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado desde la terraza, Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El peso del legado de Teresa era inmenso, pero también contenía la promesa de algo mayor. La oportunidad de marcar una diferencia.
Los días que siguieron a la revelación de Teresa fueron silenciosos y cargados de una melancolía palpable. Su salud, ya delicada, comenzó a deteriorarse rápidamente. Pequeñas señales que antes pasaban desapercibidas se volvieron imposibles de ignorar. La manera en que tardaba más en levantarse, el cansancio visible en sus ojos y las pausas frecuentes en las conversaciones, como si cada palabra exigiera un esfuerzo monumental. Alejandro lo observaba todo con una mezcla de tristeza e impotencia. Nunca había sido lo suficientemente cercano a Teresa como para considerarla familia, pero había algo en su presencia que lo marcaba profundamente. Ella lo inspiraba y, al mismo tiempo, desafiaba sus percepciones sobre la vida. Cuando finalmente admitió que necesitaba cuidados más intensivos, fue Alejandro quien organizó todo, asegurándose de que recibiera el mejor tratamiento. A pesar de su orgullo, Teresa aceptó la ayuda sin resistirse. No se trata de rendirse, Alejandro, es simplemente aceptar el curso natural de las cosas, dijo una noche mientras él ajustaba el cojín en su sillón favorito en la biblioteca. Con el paso de los días, los momentos en que podía mantenerse activa se volvieron cada vez más escasos. Aún así, Teresa se esforzaba por mantener claras sus instrucciones sobre el futuro del fondo benéfico. Pasaba horas explicando los detalles de sus proyectos, las personas involucradas y el impacto que causaban. Alejandro escuchaba atentamente, registrándolo todo, aunque sentía que nunca estaría a la altura de la tarea. Una tarde, mientras Alejandro le leía uno de sus libros favoritos, Teresa tocó suavemente su mano, interrumpiéndolo. «Prométeme que continuarás, Alejandro, no por mi nombre, sino por lo que esto puede hacer por las personas», dijo con voz débil, pero con firmeza en sus palabras. «Te lo prometo», respondió él, con un nudo en la garganta. Pocos días después, Teresa falleció serenamente mientras dormía. Alejandro recibió la noticia con una mezcla de dolor y responsabilidad. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. La mansión, que antes parecía fría e impersonal, ahora se sentía como un monumento al vacío que dejó Teresa. El funeral fue una ceremonia sencilla, como ella lo había deseado. Solo asistieron algunos amigos cercanos, empleados y beneficiarios del fondo. Alejandro se mantuvo firme durante toda la ceremonia, pero sentía que el peso de la pérdida crecía en su pecho con cada palabra de despedida. Tras el funeral, Alejandro se encontró solo en la sala de reuniones del fondo benéfico. Sobre la mesa había montones de documentos, reportes y contratos. Miró todo aquello, sintiéndose abrumado por la magnitud de lo que Teresa había dejado en sus manos. ¿Cómo podría alguien como él, un joven inexperto, continuar algo tan grandioso? Sintiendo la necesidad de respuestas, decidió visitar uno de los proyectos financiados por Teresa, una clínica comunitaria en un barrio desfavorecido. Al llegar, fue recibido por personas cuyas vidas habían sido transformadas gracias al trabajo de ella. Una de las pacientes, una mujer mayor llamada doña Celina, tomó su mano y le contó cómo el tratamiento que recibió en la clínica le salvó la vida. «Si no fuera por doña Teresa, yo no estaría aquí hoy. Y ahora que ella se fue, solo quedas tú, hijo mío. No abandones esto». Las palabras de doña Celina resonaron en la mente de Alejandro mientras recorría la clínica, observando a las personas siendo atendidas, a los niños jugando en la sala de espera y al personal trabajando con dedicación. Por primera vez, comenzó a entender el verdadero impacto del trabajo de Teresa. No se trataba solo de números en un informe o de dinero invertido. Se trataba de personas reales, vidas transformadas y esperanzas restauradas.
Al visitar otros proyectos apoyados por el fondo, como escuelas, refugios y programas de capacitación, Alejandro descubrió que Teresa había sembrado semillas de cambio en lugares donde la desesperanza era la norma. Cada persona que conocía compartía historias emocionantes sobre cómo el trabajo de ella había marcado la diferencia. Estas experiencias comenzaron a transformar la visión de Alejandro. Aunque todavía sentía el peso de la responsabilidad, ahora había una chispa de propósito creciendo dentro de él. Comprendió que Teresa no lo había elegido solo por sus circunstancias o habilidades, sino porque creía que tenía el corazón necesario para continuar con ese trabajo. De vuelta en la mansión, Alejandro entró a la biblioteca donde tantas veces había conversado con Teresa. Sobre la mesa, encontró una nota que ella había dejado. Si estás leyendo esto, entonces sabes que ya no estoy aquí para guiarte, pero nunca quise que siguieras mis instrucciones ciegamente. Encuentra tu propio camino, Alejandro. Haz de este trabajo algo que también puedas llamar tuyo. Al leer las palabras de Teresa, Alejandro sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el futuro sería desafiante, pero ahora estaba dispuesto a enfrentar las dificultades, no solo por Teresa, sino por las vidas que dependían de ese trabajo. Teresa se había ido, pero su legado permanecía vivo, y, de alguna manera, Alejandro sentía que ella todavía estaba ahí, guiándolo mientras daba sus primeros pasos hacia un nuevo propósito. Los meses que siguieron a la muerte de Teresa fueron una tormenta de aprendizaje y adaptación para Alejandro. Se dedicó al fondo benéfico con una intensidad que incluso lo sorprendió a sí mismo. Pasaba horas analizando informes, hablando con el equipo y visitando los proyectos que Teresa había iniciado. Al principio se sentía inseguro, constantemente comparándose con ella. Sin embargo, cada día en el puesto traía nuevos desafíos y oportunidades, y comenzó a ganar confianza en sus decisiones. El primer gran proyecto que Alejandro decidió ampliar fue el financiamiento de programas educativos. Durante una visita a una escuela pública apoyada por el fondo, conversó con una joven maestra llamada Camila, quien describió cómo las donaciones habían ayudado a crear una biblioteca y a ofrecer comidas para los estudiantes. Muchos de nuestros alumnos solo tienen esta comida en todo el día. Esto no se trata solo de educación, Alejandro, es sobre supervivencia. Esas palabras resonaron profundamente en él. Alejandro decidió que el fondo no solo continuaría apoyando las escuelas, sino que también ampliaría las iniciativas de alimentación para garantizar que más niños tuvieran acceso a comidas diarias. En casa, la transformación también era evidente. La salud de Carmen, su madre, mejoraba cada día. Bajo cuidados médicos especializados y sin las preocupaciones financieras que la desgastaban, recuperaba su energía. Alejandro notaba cómo hablaba con más vitalidad, volviendo a ser la mujer fuerte y cariñosa que recordaba de los tiempos antes de la muerte de su padre. Isabel, por su parte, florecía en su nueva escuela. Destacaba en biología y química, materias fundamentales para su soñada carrera como veterinaria. Todas las noches compartía con Alejandro detalles de sus estudios, los libros que leía e incluso sus visitas a un pequeño refugio de animales donde comenzó a ser voluntaria. Un día abriré mi propia clínica y cuidaré a todos los animalitos que lo necesiten, decía, con los ojos brillando de entusiasmo. Alejandro sentía una ola de orgullo al verla tan decidida. La decisión de aceptar el acuerdo con Teresa parecía haberse justificado en momentos como ese. Sin embargo, no todo fue fácil. Alejandro enfrentó resistencia tanto dentro como fuera del fondo benéfico. Algunos miembros antiguos del equipo cuestionaban su capacidad para liderar, mientras que otros creían que solo era un joven inexperto intentando llenar los zapatos de Teresa.
Un encuentro con Enrique, el contador del fondo, ejemplificó estas tensiones. Con todo respeto, Alejandro, la señora Teresa tenía años de experiencia y un sentido estratégico impecable. Tienes buenas ideas, pero ¿estás preparado para lidiar con las consecuencias de cambios tan grandes? Alejandro escuchó atentamente, sin reaccionar a la defensiva. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero estaba decidido a demostrar que era capaz. Con el tiempo, comenzó a ganar la confianza del equipo al mostrar resultados concretos. Las iniciativas que amplió, como el programa de alimentación y las clínicas comunitarias, ofrecían resultados visibles y beneficiaban directamente a las comunidades atendidas por el fondo. Un momento clave en la trayectoria de Alejandro ocurrió durante la inauguración de una nueva clínica comunitaria en un barrio periférico. Mientras recorría el edificio, conversando con los vecinos, se encontró con una joven madre con una niña pequeña en brazos. Ella tomó su mano y, con lágrimas en los ojos, agradeció. No tenía a dónde ir cuando mi hija enfermó. Esta clínica salvó su vida. Gracias por continuar lo que doña Teresa empezó. Esas palabras fortalecieron la convicción de Alejandro. Comenzó a darse cuenta de que el trabajo que hacía no era solo una forma de honrar a Teresa, sino también una manera de crear su propio legado. Se involucró más profundamente en las operaciones del fondo, desarrollando nuevos proyectos enfocados en la capacitación profesional y el apoyo emocional para jóvenes de comunidades vulnerables. A pesar de sus crecientes responsabilidades, Alejandro nunca perdió el enfoque en su familia. Procuraba cenar en casa siempre que fuera posible, compartiendo momentos valiosos con Carmen y Isabel. En una de esas noches, Carmen lo miró con una sonrisa orgullosa y dijo: «¿Tu padre estaría tan orgulloso de ti? Has encontrado un propósito, Alejandro, y eso es algo que muchos pasan toda una vida buscando». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Alejandro. Comenzó a entender que el peso del legado de Teresa ya no era una carga, sino una oportunidad para transformar vidas, incluida la suya. Poco a poco, la transformación de Alejandro se hizo evidente no solo para su familia, sino también para las personas a su alrededor. Pasó de ser un joven desesperado tratando de sobrevivir a un líder dedicado y visionario, encontrando propósito al llevar adelante un legado que trascendía su propia vida. Aún había desafíos por delante, pero Alejandro sentía por primera vez que estaba exactamente donde debía estar. Los avances que Alejandro estaba promoviendo en el fondo benéfico comenzaban a ganar notoriedad. Artículos en periódicos locales destacaban las iniciativas ampliadas y los residentes de las comunidades beneficiadas elogiaban el trabajo que Teresa había comenzado y que Alejandro ahora lideraba. Pero con esa visibilidad también llegaron las críticas y las desconfianzas. Algunas personas veían a Alejandro como un oportunista, un joven sin experiencia que había heredado un imperio sin merecerlo. Comentarios despectivos surgían en redes sociales y en conversaciones entre los miembros más antiguos del equipo del fondo. Entre los críticos se encontraba Enrique, el contador, quien con frecuencia cuestionaba las decisiones de Alejandro en reuniones administrativas. «Alejandro, no podemos simplemente duplicar el presupuesto de un proyecto sin garantías de retorno. No estamos manejando una cuenta personal y cada centavo debe ser justificado», dijo Enrique durante una reunión acalorada. Alejandro, aunque frustrado, sabía que Enrique tenía razón en parte. Él no era Teresa y, a diferencia de ella, estaba aprendiendo mientras lideraba. Pero también sabía que el impacto del fondo no se medía en retornos financieros, sino en vidas transformadas. «Entiendo tus preocupaciones, Enrique, pero el retorno que buscamos aquí es humano, no monetario. Teresa siempre creyó en eso, y yo también. Si no ampliamos nuestros esfuerzos, dejaremos de ayudar a quienes más lo necesitan».
A pesar de sus palabras, Alejandro sentía el peso de la desconfianza. Se dio cuenta de que, para ganar credibilidad, necesitaba más que buenas intenciones. Necesitaba resultados innegables. La primera gran prueba llegó con el anuncio de un nuevo proyecto: la creación de un programa de capacitación profesional para jóvenes de comunidades vulnerables. El objetivo era ofrecer cursos gratuitos en áreas con alta demanda en el mercado, como tecnología y servicios técnicos. Sin embargo, el proyecto enfrentó resistencia interna. Estamos asumiendo un riesgo enorme con esto. No tenemos garantías de que estos jóvenes consigan empleo, y eso podría manchar la reputación del fondo, argumentó uno de los directores más antiguos. Pero Alejandro no retrocedió, visitó las comunidades beneficiadas, habló con jóvenes y familias y sintió la urgencia de actuar. Una de esas conversaciones, en particular, marcó profundamente a Alejandro. Durante una visita conoció a Rafael, un joven de 19 años que había abandonado los estudios para mantener a sus hermanos menores. «Siempre quise ser técnico en electrónica, ¿sabes? Trabajar reparando cosas, aprender sobre máquinas, pero nunca tuve la oportunidad», dijo Rafael con una sonrisa tímida. Las palabras de Rafael reforzaron la determinación de Alejandro. Sabía que el proyecto era arriesgado, pero también sabía que historias como la de Rafael se repetían en muchas comunidades. Mientras trabajaba en la implementación del programa, Alejandro comenzó a encontrar historias emotivas que lo conectaban aún más con el legado de Teresa. Un día, mientras organizaba archivos antiguos del fondo, encontró una carta escrita por una mujer llamada Doña Rosa, agradeciendo a Teresa por financiar la reconstrucción de su casa después de un incendio. Alejandro decidió visitar a Doña Rosa, quien aún vivía en la misma casa renovada. Allí, ella le contó cómo Teresa había llegado personalmente después de la tragedia, preguntando qué necesitaban y asegurándose de que su familia tuviera un lugar seguro donde vivir. «Teresa nunca me trató como una pobre. Siempre decía que yo tenía valor, que mi fuerza era inspiradora. Ahora, al ver lo que estás haciendo, siento que ella eligió bien», dijo Doña Rosa tomando la mano de Alejandro. Estas historias le daban a Alejandro la motivación necesaria para seguir adelante, incluso frente a las críticas y las dudas. Comenzó a darse cuenta de que el impacto de Teresa iba más allá de lo que podía medirse. Se trataba de dignidad, esperanza y el poder de transformar vidas con gestos significativos. Con el tiempo, los desafíos administrativos comenzaron a superarse y los resultados del programa de capacitación empezaron a surgir. Jóvenes como Rafael estaban consiguiendo empleos y compartiendo sus historias de superación. Un reportaje local destacó el éxito del proyecto y Alejandro empezó a ganar la confianza del equipo y del público. Pero, para Alejandro, el mayor premio no era el reconocimiento público, era ver a las personas prosperando, recibiendo oportunidades que antes parecían imposibles. Sabía que aún había mucho por hacer, pero comenzaba a sentir que tenía un papel legítimo en el legado de Teresa. Esa noche, mientras revisaba documentos en la biblioteca de la mansión, Alejandro miró el billete que Teresa había dejado antes de partir. «Haz de este trabajo algo que también puedas llamar tuyo». Sonrió levemente. Ya no era solo el trabajo de Teresa lo que continuaba. Ahora era el trabajo de ambos. Alejandro estaba empezando a dejar su propia huella en un legado que cambiaba vidas y que, en el proceso, también transformaba la suya. El edificio central del fondo benéfico era un lugar lleno de actividad, donde las vidas se transformaban diariamente. Alejandro, ahora más confiado en su papel, sentía que era momento de honrar a Teresa de una manera que reflejara el impacto de su visión.
decidió crear una sala de memoria dedicada a ella, un espacio donde su historia y legado pudieran ser conocidos e inspirar a quienes pasaran por ahí. La sala, ubicada en el corazón del edificio, fue diseñada para reflejar la esencia de Teresa, elegante, acogedora y llena de significado. Paredes de vidrio exhibían fotografías y fragmentos de cartas de agradecimiento enviadas por personas que ella había ayudado. Un mural central mostraba un retrato de Teresa con su firma y la frase que Alejandro eligió para representar su filosofía. Transformar vidas es el mayor legado que podemos dejar. Mientras se ultimaban los preparativos para la inauguración, Alejandro se sentía ansioso. Quería que la ceremonia fuera más que un evento formal. Deseaba que fuera una celebración del impacto duradero de Teresa. Invitó a miembros del equipo, beneficiarios de los proyectos y personas que habían convivido con ella. El día de la inauguración, el espacio estaba lleno. Había un ambiente de emoción en el aire mientras amigos, colaboradores y beneficiarios ocupaban sus lugares en la sala de memoria. Alejandro, vistiendo un traje sencillo pero impecable, subió al escenario improvisado para dar un breve discurso. Teresa Ramírez dedicó su vida a ayudar a los demás. Esta sala es un homenaje a su visión, pero también una invitación para que todos nosotros continuemos el trabajo que ella comenzó. Teresa creía que, al tocar una vida, podemos transformar muchas otras. Aplausos resonaron en la sala. Alejandro miró el retrato de Teresa en el mural y se sintió inundado por una mezcla de gratitud y responsabilidad. Tras el discurso, la ceremonia se abrió para que las personas compartieran sus historias. Uno por uno, beneficiarios y colaboradores subieron al escenario para hablar sobre cómo Teresa había impactado sus vidas. Hubo historias de superación, gratitud y esperanza, cada una más conmovedora que la anterior. Una de las historias que más conmovió a Alejandro fue la de Ana Alvaroa, una joven que se levantó con timidez sosteniendo un cuaderno en las manos. Su voz era temblorosa, pero llena de emoción. Yo era solo una niña cuando Teresa llegó a mi vida. Mi mamá estaba desempleada y yo acababa de ser diagnosticada con una discapacidad visual. Mi familia no tenía cómo pagar los lentes especiales que necesitaba para estudiar. Ana pausó, intentando contener las lágrimas. Fue el fondo de Teresa el que me dio esos lentes y la oportunidad de seguir en la escuela. Hoy soy maestra. Y cada alumno que ayudo es, de cierta forma, un reflejo de lo que Teresa hizo por mí. Hubo un silencio en la sala, seguido de una ola de aplausos emocionados. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Ana al final del evento para agradecerle personalmente por su valentía al compartir su historia. Ahora es gracias a ti que esto es posible. Teresa creyó en ti, pero fue tu determinación lo que marcó la diferencia, dijo Ana, sonriendo. Esa noche, después del evento, Alejandro se sentó en la biblioteca de la mansión, el lugar donde tantas veces había conversado con Teresa. Tomó el billete que ella había dejado y lo volvió a leer, como lo había hecho innumerables veces antes. Sus palabras parecían tener aún más peso ahora, a la luz de lo que había escuchado durante la ceremonia. Se dio cuenta de que la sala de memoria no era solo un espacio para honrar a Teresa, sino un símbolo del impacto continuo de su trabajo. Las historias que escuchó durante el evento mostraban que el legado de Teresa no estaba solo en los documentos o proyectos del fondo, sino en cada vida que ella tocó. Y ahora Alejandro formaba parte de eso. Por primera vez desde que asumió el fondo, Alejandro se sintió completamente en paz con su decisión de aceptar la propuesta de Teresa. Estaba donde debía estar y su papel en el mundo tenía un propósito claro:
Esa noche, mientras miraba las estrellas por la ventana, Alejandro susurró para sí mismo: «Gracias, Teresa, por creer en mí y por mostrarme que transformar vidas también transforma la nuestra». Habían pasado años desde que Alejandro asumió el fondo benéfico. La transformación, que comenzó como un camino lleno de incertidumbres y desafíos, floreció en algo grandioso. Alejandro, quien alguna vez fue un joven agobiado por el peso de las responsabilidades, se había convertido en una figura respetada por su liderazgo, integridad y dedicación. El fondo benéfico que Teresa le había confiado ahora tenía un alcance nacional. Los proyectos de educación, salud y capacitación profesional se multiplicaron, llegando a miles de personas en todo el país. Alejandro lideraba cada nueva iniciativa con un equilibrio de pragmatismo y empatía, aprendiendo de los errores y celebrando cada victoria, por pequeña que fuera. En esa misma época, Isabel logró su mayor sueño. Se graduó como veterinaria. Alejandro y Carmen estuvieron presentes en la ceremonia de graduación, emocionados al verla cruzar el escenario. Isabel, con lágrimas en los ojos, dedicó ese momento a su familia. «No estaría aquí sin ti, hermano. Gracias por todo», dijo ella, abrazando a Alejandro después del evento. Isabel abrió su propia clínica veterinaria con el apoyo del fondo, aunque insistió en que quería hacerlo con la menor ayuda posible. Su clínica se convirtió en un ejemplo de dedicación a la causa animal, ofreciendo atención gratuita a familias de bajos recursos. Carmen, por su parte, había recuperado completamente su salud. Con el tratamiento adecuado y sin el peso de las preocupaciones financieras, volvió a encontrar alegría en la vida. Ahora, con más tiempo libre, Carmen se dedicaba a proyectos voluntarios, ayudando a mujeres en situaciones vulnerables. «No imaginé que mi vida pudiera volver a tener tanto propósito, Alejandro. Gracias por nunca rendirte con nosotros», le dijo durante un almuerzo familiar. Alejandro continuaba expandiendo el legado de Teresa, pero ahora con una identidad propia. Implementó nuevas ideas que coincidían con su visión, como un programa de tecnología para jóvenes de la periferia y un proyecto ambiental enfocado en reforestación y educación ecológica. Una tarde, durante una reunión con su equipo, Alejandro miró la mesa llena de personas comprometidas y se dio cuenta de cuánto había crecido ese trabajo más allá de él. «Teresa nos dio los cimientos. Nos toca a nosotros construir algo aún más grande», dijo con convicción, cerrando la reunión. Pero, a pesar de la expansión y los premios que el fondo comenzaba a recibir, lo que más llenaba a Alejandro eran los pequeños momentos. Seguía visitando las comunidades, escuchando historias y viendo de cerca el impacto de su trabajo. Durante una visita a un proyecto educativo, una niña se le acercó sosteniendo un dibujo colorido. «Lo hice para usted. Mi maestra dijo que usted ayudó a que tuviéramos libros nuevos. Gracias», dijo con una gran sonrisa. El dibujo mostraba a una niña sosteniendo un libro frente a una escuela, con un sol brillante en el cielo. Alejandro guardó el dibujo como un recordatorio de lo que realmente importaba. En uno de los pasillos del fondo benéfico, la sala de memoria de Teresa seguía siendo un lugar especial. Alejandro solía visitarla en momentos de introspección. Esa tarde, mientras miraba el retrato de Teresa en el mural, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida desde aquel día en que aceptó ese improbable acuerdo. Teresa no solo había dejado un fondo o una herencia, le había dado un propósito, algo que transformó no solo su vida, sino también la de su familia y la de miles de personas. «Sabías exactamente lo que estabas haciendo, ¿verdad?», murmuró Alejandro al retrato con una leve sonrisa. Mientras el sol se ponía ese día,
Alejandro se sentó en su escritorio para revisar los planes de un nuevo proyecto que llevaría escuelas a comunidades rurales remotas. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero eso ya no lo asustaba. Al contrario, se sentía lleno de energía por el impacto que podía seguir generando. La historia de Alejandro no solo trataba de sacrificio y superación. Se trataba de propósito, resiliencia y la fuerza de un legado que no solo transformó su vida, sino que lo convirtió en una fuente de esperanza para los demás. Y así, Alejandro, quien alguna vez fue un joven perdido en medio de las dificultades, se convirtió en un símbolo de transformación. Su trabajo no solo perpetuaba el legado de Teresa, sino también algo aún mayor: la certeza de que, al tocar una vida, podemos transformar el mundo entero. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.